Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. A veces, la noche no duerme contigo. A veces cierra los ojos, pero los pensamientos siguen despiertos. Y en la oscuridad, todo suena más fuerte. Los recuerdos, los miedos, los "y sí", todo se amplifica en el silencio. Y es ahí donde empieza esta historia. No tiene nombre el protagonista. Podría ser cualquiera. Podría ser tú, una persona mirando el techo, en una habitación apenas iluminada por el reflejo de la luna. El reloj marca las 3:17 de la madrugada, y el sueño no llega. El cuerpo está cansado, pero la mente no entiende de cansancio. Cada pensamiento es una piedra que cae en el agua, y las ondas nunca se detienen. Fuera, la ciudad duerme. Solo se escucha el rumor lejano del viento y el sonido constante del tiempo. Tic, tac, tic, tac. El insomnio tiene un ritmo propio, un latido lento, una respiración suspendida. Y ahí está él, o ella, tratando de hacer callar la mente. Sin éxito. Entonces algo cambia. Una brisa suave entra por la ventana, trayendo un olor a tierra mojada. Y, de pronto, en medio de la penumbra, una luz aparece, pequeña, temblorosa, como una luciérnaga, o una vela encendida al otro lado de la habitación. Pero no hay vela, no hay nadie más, solo esa luz, flotando en el aire, invitando a acercarse. Se levanta despacio. El suelo está frío, el silencio denso. Y sin saber por qué, camina hacia ella. A cada paso la luz retrocede un poco, guiándolo hacia el pasillo, como si quisiera mostrarle algo. Cruza la puerta, y el pasillo que antes conocía tan bien parece ahora distinto. Las paredes son más altas. El aire huele a madera vieja y a papel antiguo. Camina descalzo con esa sensación extraña de estar dentro de un sueño. Al final del pasillo, una puerta entreabierta deja escapar una tenue claridad. La empuja y entra. No está en su casa. No está en ningún lugar que recuerde. Es una habitación llena de relojes. Cientos de ellos, de todos los tamaños, formas y épocas. Algunos parpadean con luz azul. Otros, de péndulo, se mueven en silencio. Pero lo más extraño es que ninguno marca la misma hora. Algunos parecen avanzar, otros retroceder. Y en el centro de la habitación hay un sillón, y sobre él un cuaderno abierto. Se acerca. El cuaderno está lleno de letras pequeñas, apretadas, escritas con tinta azul. Y aunque no reconoce la caligrafía, sabe que son suyas. Las frases parecen fragmentos de noches anteriores. Hoy tampoco pude dormir. No sé en qué momento empecé a sentirme tan lejos de mí. El tiempo no se detiene, aunque yo lo intente. Pasa las páginas. Cada hoja es una madrugada diferente. Cada línea, un desvelo. Y entre las palabras nota algo que no había visto antes. Una línea escrita con otra tinta, más reciente. Cuando el sueño no viene, escucha la noche. De pronto el sonido cambia. Los relojes se detienen. El silencio es absoluto. Y en ese silencio, una voz susurra, suave, cerca del oído. No es el sueño lo que te falta, es descanso lo que tu alma busca. Cierra los ojos, respira, y por primera vez en mucho tiempo, no lucha contra la vigilia, deja que la noche lo abrace, siente el aire tibio, el peso de su propio cuerpo, el pulso lento en las muñecas, y al hacerlo, empieza a recordar. No recuerdos concretos, sino sensaciones.
la risa de alguien que ya no está, la calma de una tarde sin prisas, el olor del café temprano, la voz de una madre tarareando. Entonces comprende, el insomnio no es el enemigo, es la voz del alma cuando necesita ser escuchada. El cuerpo duerme poco cuando el corazón está lleno, y a veces el corazón necesita hablar antes de descansar. Abre los ojos, y los relojes comienzan a andar de nuevo, todos al mismo ritmo. Un sonido suave, casi como un latido colectivo. Tic, tac, tic, tac. Pero esta vez no suena opresivo, sino armonioso, como si el tiempo mismo respirara con él. Mira el cuaderno una última vez. En la última página, una nueva frase ha aparecido. No la escribió él. No sabe quién lo hizo. Cuando aprendes a escuchar el silencio, el sueño llega solo. La luz comienza a desvanecerse. La habitación se disuelve lentamente, como si el aire se transformara en niebla. Vuelve a su cama sin saber cómo. El cuerpo pesa, pero de una forma agradable. Cierra los ojos. Y por fin, no piensa en nada. Solo siente. El suave roce de las sábanas, el aire tibio, la respiración tranquila. Fuera, el amanecer asoma entre las cortinas. Los relojes del mundo siguen girando, pero él ya no los teme, porque entiende que el tiempo no se pierde al no dormir, se gana, cuando uno se reconcilia consigo mismo. Esa noche, la última palabra que escuchó antes de quedarse dormido fue su propio nombre, susurrado con ternura desde el lugar donde habitan los sueños. Y desde entonces, cada vez que el sueño se escapa, ya no lo persigue, solo apaga la luz y susurra: «Estoy aquí. Puedo escucharme. Ya no tengo miedo de la noche». Dicen que los libros tienen alma, que cada vez que alguien los abre, respiran, que sus páginas no solo guardan palabras, sino memorias. Yo nunca lo creí, hasta aquella noche. Había pasado semanas sintiéndome vacío, no triste, no enojado, solo apagado. La vida había perdido color. Las conversaciones me parecían ruido, y el silencio, una carga demasiado pesada. Fue entonces cuando decidí caminar, sin rumbo, sin destino, solo dejar que los pies me llevaran lejos del cansancio. Y fue así como llegué a aquella pequeña librería. No la recordaba, ni siquiera parecía abierta. El letrero estaba desgastado y el escaparate cubierto por una fina capa de polvo. Pero dentro había luz, una luz cálida, amarilla, que parecía invitarme a entrar. Empujé la puerta. Un leve tintineo sonó desde algún lugar del techo. El aire olía a madera, a papel envejecido, a historias olvidadas. Nadie habló, solo el sonido suave de las hojas movidas por el viento, como si los libros respiraran a mi paso. Caminé entre los estantes, dejándome llevar por el instinto, y entonces lo vi. Un libro distinto a todos. No tenía título, no tenía autor, solo una cubierta de cuero oscuro, con una cerradura oxidada. Era hermoso, y a la vez inquietante. No sé por qué, pero sentí que me estaba mirando. Sí, como si el libro mismo esperara que lo eligiera. Lo tomé entre mis manos, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. No de miedo, sino de reconocimiento, como si, de algún modo, ya lo hubiera sostenido antes. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco, completamente vacías. Suspiré, decepcionado. Pensé que sería un cuaderno sin usar, pero entonces lo escuché. Un susurro, leve,
casi imperceptible, como el sonido de una voz al otro lado de un sueño. Me giré, pero no había nadie, solo el viento colándose entre los estantes. Volví a mirar el libro, y en la primera página, allí donde antes no había nada, comenzaron a aparecer palabras, escritas con una tinta que parecía surgir del aire. Decía: ¿qué has perdido, que aún no te atreves a buscar? Me quedé helado. Sentí que el corazón se detenía un segundo. No entendía lo que estaba pasando. Pasé la página. Otra frase apareció, lenta, temblorosa. Cada recuerdo que niegas pesa en tus hombros, aunque no lo sientas. Cerré el libro. Respiré hondo. Mi cuerpo temblaba. Y entonces la voz volvió, no desde fuera, sino desde dentro de mí. No temas, escucha. Era una voz tranquila, humana, familiar. Volví a abrirlo, y las palabras comenzaron a formarse solas. No busques respuestas, busca verdades. Cada frase parecía escrita solo para mí, como si el libro conociera mis pensamientos, mis miedos, mi cansancio. Leí durante horas. Las páginas se llenaban solas con historias que eran mías, momentos que había olvidado, conversaciones que nunca cerré, promesas que hice y rompí. El libro no solo me contaba cosas, me devolvía pedazos de mí. A veces las frases eran duras. Huiste cuando debiste quedarte. Perdonaste a otros, pero no a ti. Y otras dulces. Aún hay luz en ti. Nada está perdido si aún puedes recordarlo. De pronto, una frase nueva apareció. Si deseas entender, escribe. Debajo las páginas volvieron a quedarse en blanco. Me quedé en silencio. La pluma y el tintero estaban junto al mostrador. Los tomé sin pensar y empecé a escribir. No sabía qué decir, así que simplemente escribí la verdad. Escribí sobre el miedo a no ser suficiente, sobre el amor que dejé ir, sobre las cosas que nunca dije, las lágrimas que contuve, las noches en que fingí estar bien. Cada palabra era un suspiro, cada línea un desahogo, y mientras escribía sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: ligereza. La tinta parecía absorber la tristeza, las páginas beber mis secretos sin juicio, y el libro susurraba mientras lo hacía, no con palabras, sino con presencia, como si alguien invisible me acompañara, en silencio, sin prisa. Pasaron las horas. El amanecer se filtraba por la ventana. La librería seguía vacía. Y entonces, en la última página, una frase más apareció. Cuando termines, cierra el libro. Y recuerda, la voz que escuchas siempre fue la tuya. Me quedé quieto. Leí la frase una y otra vez. Y entendí. El libro nunca me habló. Solo me devolvió mi propia voz. Esa que había olvidado bajo el ruido de la vida. Lo cerré con suavidad. La cerradura oxidada encajó como si hubiera esperado ese momento durante años. Al dejarlo sobre el mostrador, vi que su cubierta ya no era oscura. Brillaba como si guardara dentro una pequeña luz. Y lo más extraño es que en el estante donde lo encontré, ahora había un espacio vacío, como si el libro hubiera decidido quedarse conmigo. Salí de la librería. El sol nacía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que también dentro de mí amanecía algo nuevo. Ya no tenía miedo al silencio, porque sabía que el silencio también habla. Solo hay que aprender a escucharlo. Dicen que hay libros que cambian vidas. Yo ya lo sé, porque ese libro no solo me habló, me recordó quién era. Ahora, cada noche,
Cuando el ruido del día me alcanza, cierro los ojos y escucho. Y aunque no lo abra, sé que el libro sigue ahí, susurrando suavemente entre las sombras. Recuerda lo que eres. Recuerda lo que fuiste. Recuerda que aún estás a tiempo. Dicen que cada casa guarda secretos, pequeños susurros atrapados entre las paredes, recuerdos dormidos bajo el polvo del tiempo. Algunos se esconden en las habitaciones que ya nadie visita. Otros se esconden dentro de nosotros. Aquella noche subí al ático buscando silencio. No huía de nadie, huía del ruido, de ese ruido invisible que a veces vive dentro, hecho de pensamientos, pendientes, culpas y ausencias. Solo necesitaba un lugar donde el mundo dejara de hablarme y pudiera escucharme a mí mismo. El aire olía a madera vieja, a lluvia reciente. El suelo crujía bajo mis pasos, como si las tablas también guardaran memoria. Las sombras danzaban al ritmo tenue de una bombilla cansada. Y entonces las vi. 3 velas, pequeñas, cubiertas de polvo, esperando, como si supieran, que alguien volvería a encenderlas. Me acerqué despacio, soplé el polvo que cubría la mesa, y por alguna razón sentí que debía encenderlas. No sabía por qué, solo sabía que lo necesitaba. Encendí la primera. La llama tembló un instante, como un corazón dudando entre quedarse o apagarse. Y entonces, una historia comenzó a respirar en el aire. Era la historia de una promesa rota. 2 amigos, de esos que crecen juntos, que comparten secretos, risas y tardes eternas, de esos que piensan que la vida nunca los separará. Pero el tiempo tiene otros planes. Uno siguió su camino, el otro se quedó. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes se convirtieron en silencios. Pasaron los años y en un cajón quedó una carta que nunca fue enviada. «Te extraño», decía. «No sé en qué momento dejamos de hablarnos. Solo quería decirte que aún guardo aquel verano». Pero nadie la leyó. El papel amarilleó y la tinta se volvió un susurro. Y esa carta ardió dentro del alma de quien la escribió, hasta que su fuego se apagó. Apagué la vela y un aire frío recorrió el ático. Por un instante sentí el peso de todas las palabras que no dije a tiempo. Encendí la segunda vela. Su luz fue más firme, más dorada, más viva. Y otra historia se encendió con ella. Una mujer mirando su reflejo en el espejo, una mañana cualquiera. Sus ojos ya no brillaban como antes. Sus manos, siempre tan firmes, ahora temblaban un poco. Había pasado los últimos 20 años cuidando de todos, menos de ella. Cada día despertaba, cumplía rutinas, seguía guiones que no había escrito, hasta que un día, mientras preparaba café, el silencio la rodeó. Y en ese silencio escuchó una voz dentro de sí que decía: «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti?». Esa mañana no fue al trabajo. Empacó una maleta con lo mínimo y se fue, sin plan, sin destino, solo con el deseo de volver a sentirse viva. Durante semanas viajó sola, habló con desconocidos, volvió a escribir, volvió a reír sin motivo, y comprendió que la libertad no siempre se trata de huir lejos, sino de soltar lo que ya no eres. Mientras la vela ardía, pensé en mis propias jaulas, en los sueños que pospuse para más adelante, en los proyectos que dejé a medio camino por miedo, sin notar que la vida no tiene tanto tiempo como creemos. La tercera vela estaba casi gastada. Su cera formaba pequeños ríos secos, como si también hubiera llorado su propia historia. Cuando la encendí, la habitación se llenó de una luz más suave, más íntima, casi humana. Y entonces apareció la última historia. No tenía nombres ni rostros.
Era la historia de todas las reconciliaciones que aún no hemos hecho, de los abrazos que no dimos, de los perdones que guardamos por orgullo, de los te quiero que sentimos, pero dejamos morir en silencio. Era la historia de un padre esperando la llamada de su hijo, de una madre que guarda una silla vacía cada domingo, de un amigo que aún revisa mensajes antiguos, esperando una respuesta que no llegará. Mientras observaba la llama, vi mis propios errores reflejados allí, mis pérdidas, mis aprendizajes, y entendí que todos tenemos un ático en el alma, un rincón donde escondemos lo que no queremos mirar, pero también donde habita lo que nos puede curar. Apagué las 3 velas, la oscuridad volvió, pero ya no era la misma. El ático seguía silencioso, pero dentro de mí algo había cambiado. Las historias que escuché no eran de otros, eran mías, eran tuyas, eran nuestras. Quizás cada vela encendida sea una oportunidad para recordar, para perdonar, para volver a empezar. Y mientras bajaba del ático, sentí que algo quedaba encendido dentro de mí. No una llama literal, sino una presencia. La sensación de que la vida, aunque a veces se apague, siempre guarda un fuego pequeño, esperando volver a brillar. Esta noche, si el ruido del día aún te persigue, sube a tu propio ático interior. Encuentra una vela, enciéndela, escucha su silencio y deja que te cuente lo que necesitas oír, porque a veces las historias más curativas no se leen, se sienten, y cuando las escuchas, una parte de ti, por fin, descansa. Hay noches en las que el silencio parece tener un peso distinto. No es solo ausencia de ruido, sino una presencia suave, como si el mundo respirara despacio. Fue en una de esas noches cuando la encontré. La pluma. No era una pluma común. Tenía el cuerpo de un color entre dorado y sepia, como si el tiempo la hubiese acariciado durante siglos. Y la punta parecía aún húmeda de tinta, aunque no había tintero cerca. Estaba guardada dentro de un pequeño estuche de madera que encontré en el fondo de una caja vieja en el desván de mi abuela. Entre fotos olvidadas, cartas amarillentas y trozos de vidas que ya no recordaba nadie, la pluma reposaba como si esperara que alguien la despertara. La tomé con cuidado. Era ligera, casi viva. Y cuando la sostuve por primera vez, sentí un leve cosquilleo, como si algo se moviera dentro de mí. Esa noche, sin saber por qué, encendí una vela, busqué un cuaderno vacío y me senté a escribir. Las primeras palabras salieron torpes, como si fueran mías. Pero pronto, algo cambió. Las frases empezaron a fluir sin esfuerzo, como si la pluma supiera exactamente qué decir. Era como si solo tuviera que sostenerla, y ella, en silencio, escribiera por mí. Lo curioso era que las palabras que aparecían en el papel no eran mías. No eran pensamientos que recordara haber tenido, ni recuerdos que me pertenecieran. Eran historias, vidas ajenas. Una mujer que esperaba a su amor frente al mar cada noche, aunque él ya no existiera. Un niño que soñaba con volar y que lo consiguió, pero no del modo que imaginaba. Un anciano que escribía cartas al futuro para que alguien algún día las leyera. Cada historia terminaba con una sensación que no sabía describir. A veces tristeza, a veces paz, a veces ambas al mismo tiempo. Pasaban los días y cada noche la pluma me llamaba desde el escritorio. Era imposible ignorarla, y cada vez que escribía, algo en mí se transformaba. Comencé a sentir emociones que no comprendía. Soñaba con rostros que nunca había visto. Oía susurros cuando el viento golpeaba la ventana. Eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Como si las historias que escribía buscaran recordarme algo.
Una noche decidí preguntarle. Sí, a la pluma. ¿Quién eres?, murmuré. Y sin que moviera mi mano, comenzó a escribir por sí sola. Tinta sobre el papel, pausada y firme. Soy los sueños que no te atreviste a escribir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La vela parpadeó y por un instante juré ver una figura sentada frente a mí. Su rostro era borroso pero familiar. Tenía mis ojos, mi gesto, mi calma. Me observaba sin hablar. Solo asintió y desapareció con el siguiente parpadeo. A partir de esa noche, la pluma no escribió más historias ajenas. Empezó a escribir las mías. Escribía recuerdos olvidados, versiones de mí que había dejado atrás. Aquella vez que tuve miedo y fingí no sentirlo. Las palabras que no dije cuando alguien me abrazó por última vez. Los sueños que dejé dormir porque creí que era demasiado tarde. Cada línea que aparecía en el papel era un espejo, un reflejo de lo que había sido, de lo que era y de lo que todavía podía llegar a ser. Y comprendí algo. Esa pluma no era mágica por sí misma. Era mágica porque me recordaba que escribir no es solo poner palabras sobre el papel, es dejar que el alma respire, que lo que no dijimos encuentre su voz. Desde entonces, cada noche repito el mismo ritual, una vela encendida, el silencio del cuarto y la pluma, esperando. Al principio lo hacía para escribir historias, ahora lo hago para escucharme. A veces, mientras la tinta fluye, siento que no soy yo quien escribe, que las palabras vienen de algún lugar más profundo, de ese rincón donde los sueños y los recuerdos se entrelazan, y entonces entiendo que quizá todos tenemos una pluma así, invisible pero viva, esperando a que la tomemos y dejemos salir lo que llevamos dentro, porque los sueños no desaparecen, solo esperan a que los escribamos para volver a respirar. Así que esta noche, si el silencio te visita, si el mundo parece detenerse por un instante, tal vez sea el momento de tomar tu propia pluma, no para escribir lo que sabes, sino lo que sientes, lo que aún no tiene forma, pero vibra dentro de ti. Hazlo sin miedo, porque incluso las palabras más torpes pueden sanar. Y quizás cuando termines, descubras que no escribías un cuento, sino un pedazo de ti que pedía ser recordado. La pluma descansa ahora sobre la mesa. Su luz se ha vuelto tenue, pero constante. Y cada vez que la miro, me recuerda que, de algún modo, todos somos historias, esperando ser escritas. ¿Has escuchado? Cuentoterapia. Historias que sanan, historias que te acompañan, historias para encender tu calma.